El origen del virus fue identificado en 1958 en unos monos de laboratorio. Sin embargo, estudios demostraron que los que transmitían el virus eran los roedores. El primer caso registrado fue en 1970, en un niño de 9 años que se encontraba en la República del Congo. Los síntomas que se presentan son dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular con debilidad, como también ganglios linfáticos inflamados. Pero el síntoma más característico de este virus son las erupciones cutáneas que presentan en el rostro, como también en las palmas de las manos, en los pies y en el cuerpo. El tiempo de recuperación es de 2 a 4 semanas. Su propagación se da a través de la tos y estornudos de la persona con el virus. Si bien no es una enfermedad sexual, el contacto directo con los fluidos corporales que se da a través de las relaciones sexuales también es una forma de transmisión. Tocar directamente las ampollas o costras de la piel infectada. Y por último, tocar cualquier objeto personal como ser la ropa, sábanas o toallas de una persona infectada. Pero, ¿cómo podemos prevenir? Actualmente, no hay un tratamiento ni vacunas específicas contra la infección del virus. Sin embargo, mantener el lavado de manos, evitar el contacto físico y sobre todo, si cuentas con ya alguno de estos síntomas, mantener el aislamiento ayudará a prevenir su propagación. Si requieres más información acerca de este y otros temas de salud, te invitamos a que sigas nuestras redes sociales. ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachán y limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachán y limón! Únete a la revolución Vizcachán y limón. Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar. Con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachán y limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachán y limón!
natural con gas que no tiene azúcar, con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la población en general. Qué bello es ingresar nuevamente a sus hogares a través de la señal de TVU y a través del programa Doctor TV. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo, ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo óseo pediátrico. El día de hoy vamos a platicar acerca de otro tema de salud bien interesante. Hablemos de ecografías renales. ¿A quién no ha tenido un problema? Ay, me duele aquí en la parte baja de mi espalda, parece que es mi riñón. O hay gente, por ejemplo, que dice, estoy empezando a orinar con sangre, estoy empezando a orinar bien poquito, el doctor me ha dicho que estoy mal de mis riñones. El día de hoy vamos a hablar de eso, de la ecografía renal, vamos a hablar el día de hoy. Y para aquellas personas, por ejemplo, que están en sesiones de hemodiálisis, que se están dializando y ya están con la duda, me han dicho que me van a colocar de aquí del brazo, me han dicho que me van a hacer una operación, me han dicho que me van a colocar una aguja por ahí, me van a hacer la hemodiálisis. También vamos a hablar de eso, de los accesos venosos. Para hablar acerca de la ecografía renal, sacar la ecografía renal, y hablar de cómo se hace el procedimiento también para la hemodiálisis, hemos invitado al doctor Wilder Vilca. El doctor Vilca es nefrólogo, él se encarga de ver toda esa patología del riñón, él se encarga de hacer las hemodiálisis, él se encarga de preparar a los pacientes cuando ya están por trasplantarse o post-trasplantados, también se encarga el doctor. Él prácticamente ve los riñones. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, un gusto nuevamente estar acá en Doctor TV. Bueno, queremos agradecer la invitación nuevamente para hablar de un tema muy importante que es ecografía de los riñones, ¿no? También hablar sobre un poco lo que es los accesos vasculares, los accesos venosos para los pacientitos que hacen hemodiálisis, ¿no? Muchas veces, como usted decía, doctor, los pacientes cuando van a ingresar a diálisis desconocen cómo se va a hacer, bajo qué mecanismo, y el médico suele decirle prácticamente que va a ser conectado a una máquina, pero no se sabe cómo, ¿no es cierto? Entonces estamos para resolver todas esas dudas, doctor. Doctor, para iniciar la ecografía renal, ¿quién no ha sufrido un dolor en el riñón? Sobre todo la gente que lava ropa a veces dice, parece que mis riñones ya me están doliendo. Esta ecografía del riñón, doctor, que usted tiene ese ecógrafo, ¿para qué sirve? ¿Qué es la ecografía renal, doctor, en sí? La ecografía renal llega a ser uno de los estudios básicos complementarios para el nefrólogo y para cualquier médico en general, que nos permite descartar problemas estructurales de ambos riñones, ¿no? La ecografía renal nos permite identificar las características del riñón como tal, por ejemplo, el tamaño de los riñones. Estos generalmente deben medir mínimamente 9 centímetros. Se dice que el tamaño de nuestros riñones es aproximadamente
del tamaño del puño cerrado de cada persona, ¿no? Pero nosotros con la ecografía renal podemos identificar el tamaño exacto de ambos riñones. Incluso primero ver si tienes ambos riñones, ¿no? Mucha gente vive con un solo riñón el resto de su vida y no se entera que ha estado con un solo riñón hasta que ha ido al médico y por pura casualidad se ha hecho una ecografía, ¿no? Entonces nos sirve para identificar la estructura del riñón, el funcionamiento de ambos riñones y las relaciones con la vía urinaria como los uréteres, la vejiga y la próstata. Para eso nos sirve la ecografía renal. Doctor, ahí estamos viendo, por ejemplo, en su mesa es el ecógrafo. Antes, recuerdan que los ecógrafos venían así eran unos aparatos grandes, tenían ahí otro aparato como CPU, y ese ecógrafo, doctor, es portátil, ¿no? Así es, este ecógrafo que tenemos acá es un ecógrafo portátil que prácticamente lo podemos transportar a la cama del paciente, no es necesario llevarle a una sala de imagenología, ¿no? Este ecógrafo tiene la característica de poder tener dos tipos de transductores. Siempre nos hemos preguntado, doctor, ¿para qué sirven estas cosas? ¿Por qué uno es así lineal y el otro es medio ovalado? Cuando yo era médico, cuando era interno de medicina, yo decía, ¿por qué uno será recto y el otro será curvo, doctor? Esto es mucho tiene que ver con la profundidad, ¿no? Este se llama el transductor convexo y el transductor lineal. Este convexo tiene mayor poder de profundidad para identificar las estructuras más profundas, como el riñón. Sin embargo, este otro nos sirve sobre todo, este es el transductor lineal, nos sirve para identificar estructuras mucho más superficiales, como las arterias y las venas. Este generalmente se usa para estructuras intraabdominales, ¿no? Mucho más profundas como el riñón, hígado, vesícula. Nosotros usamos este transductor convexo, ¿no? Para hacer una ecografía renal y este otro transductor lineal para identificar las venas en un paciente que vaya a necesitar una fístula, por ejemplo. Es decir, cuando nos ponen este ecógrafo que es así convexo, doctor, es para ver estructuras profundas, ¿no? Profundas, como el riñón, ¿no? Incluso no solo es para identificar el riñoncito, nos sirve también para hacer procedimientos invasivos, como una biopsia renal. Este transductor nos sirve para aquello. Doctor, y nosotros vemos, por ejemplo, aquí la pantalla, lo vemos en blanco y negro, lo vemos. Estos botones de aquí, ¿para qué sirven, doctor, de su ecógrafo? Bueno, los botones que encontramos acá en general nos van a permitir, primero, la botonería de arriba para identificar, ¿no?, al paciente, el nombre, la edad, el diagnóstico, ¿no? Y los botones que tenemos acá nos va a permitir determinar, por ejemplo, lo que es la longitud del riñón, nos va a permitir también identificar el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que le llega al riñón y también para poder hacer procedimientos, como había mencionado previamente. Doctor, hay gente, por ejemplo, que viene a la consulta y preguntan, doctor, ¿no será malo sacar tantas radiografías? Dice, y lo mismo, doctor, ¿no es malo sacar así unas 2, 3 ecografías? ¿Lleva algún riesgo o algo o nada? En realidad la ecografía es el método, se podría decir, más noble en comparación a la radiografía, que tiene mayor radiación, ¿no es cierto? Este procedimiento prácticamente no es necesario ni movilizar al paciente de su cama hacia una sala de imagenología como en una radiografía, ¿no es cierto? Esto se puede hacer en la cama del paciente y no emite ningún tipo de radiación, además que es muy accesible al paciente y de bajo costo. A veces también se puede sugerir una tomografía, pero con la ecografía es a veces suficiente para identificar problemas renales en este caso. Doctor, y mediante esta ecografía, ¿usted qué patologías determina, doctor? O sea, ¿para qué es lo que más sirve? Nos ha dicho que nos sirve para ver si tiene o no tiene riñón, pero aparte, doctor, ¿para qué tipo de patología sirve esta ecografía, doctor? La ecografía nos va a servir prácticamente para identificar, por ejemplo, problemas de quistes, ¿no? Muchas veces podemos tener quistes en los riñones. ¿Qué son los quistes? Son esas bolsitas que se pueden encontrar en la estructura de los riñones. Nos permite identificar, por ejemplo, lo que son
cuadros de obstrucción, ¿no? A veces cuando la próstata, por ejemplo, en un varón está muy crecida, ¿no? En esos pacientitos más de 40, 50 años tengo próstata, dicen, ¿no? Es porque la próstata está muy crecida y los riñoncitos van agrandándose, van hinchándose, y eso nosotros llamamos hidronefrosis. Entonces, con la ecografía renal nos va a permitir identificar esa hinchazón, esa hidronefrosis de los riñones. Incluso con la ecografía, doctor, podemos identificar piedras en el riñón. Me han dicho que tengo cálculos en los riñones, entonces una ecografía es el método diagnóstico fundamental para identificar piedras en el riñón también. Entonces sirve para ver líquido, la hidronefrosis, sirve para ver si tengo o no tengo los dos riñones. Por ejemplo, a mí me pasa cuando vienen los niños con escoliosis congénita, hay niños que nacen, ¿verdad?, con un riñón y nunca se dan cuenta. Los famosos cálculos renales, la gente que, no sé, tiene calcio ahí, piedritas en el riñón, tiene un dolor intenso. ¿Para qué más sirve, doctor, la ecografía? La ecografía renal también nos va a permitir identificar, por ejemplo, la cantidad de sangre que le llega a los riñoncitos. Nosotros podemos ver el flujo sanguíneo renal, cómo se pintan los riñones con la ecografía Doppler en todo caso, ¿no? Y ese Doppler es para ver el flujo sanguíneo, el doctor. flujo sanguíneo renal, que muchos nosotros lo usamos generalmente para identificar el flujo sanguíneo renal en esos riñones trasplantados, sobre todo. En los pacientes que han sido trasplantados, es muy importante el ecodoppler renal para identificar el flujo sanguíneo renal adecuado que pueden tener los riñones trasplantados. Se sabe que cuando el flujo sanguíneo renal está disminuido, nosotros llamamos índice de resistencia del injerto renal o del riñón trasplantado. Cuando este está muy disminuido, significa que el riñoncito está sufriendo, por ejemplo. Muy bien, para todas aquellas personas que recién se están conectando al programa, el día de hoy estamos hablando, primero estamos hablando de la ecografía renal. Estamos hablando de esta ecografía renal con el doctor Wilder Vilca. El doctor es nefrólogo, intervencionista, ¿no, doctor? Así es, doctor. Intervencionista. Él hace todo eso, ve todo lo que es el riñón por la patología del riñón, pero no solamente eso. Intervencionista quiere decir que hace procedimientos, invade al riñón, eso quiere decir intervencionista. Si quieren mandar sus mensajes en relación a la ecografía renal con el doctor Wilder Vilca, que es el nefrólogo, el que se encarga de ver la patología renal, pueden escribir sus mensajes a la línea del WhatsApp 625 24 052 321. Nos vamos a ir al corte y vamos a volver en un segundo bloque y vamos a ver cómo se realiza la ecografía renal. Esculapio 2022. El Colegio Médico de Bolivia, a través de su Comité Científico Nacional, junto al programa Medicina al Rescate y ATV, presentan Premio Boliviano de Medicina Esculapio 2022, tercera versión. Esculapio Dorado del Pueblo, porque tú, como paciente, colega o amigo de un profesional en salud, puedes ser parte de esta premiación, votando o nominando al especialista en salud que creas meritorio por su trayectoria, trabajo humanitario y vocación de servicio en la salud. Acá te explicamos cómo puedes acceder al link que se encuentra en nuestras redes sociales. Entra a nuestra página oficial de Facebook, Colegio Médico de Bolivia. Ingresa al link de la descripción. Si es primera vez que estás ingresando, regístrate de una manera sencilla. Ingresa tu nombre, tu correo electrónico y una nueva contraseña para esta página. Tu contraseña debe ser de 12 o menos caracteres. Haz clic en registrar. Entra a tu correo electrónico y podrás verificar tu registro. Ingresa tu correo electrónico, contraseña nueva y podrás acceder al sistema de votación, donde encontrarás a los nominados a este galardón, donde puedes elegir entre los que están en la lista o nominar a uno nuevo. Tú decides. El Premio Esculapio Dorado del Pueblo. Con el apoyo de Doctor TV de Televisión Universitaria. ¿Cómo podemos saber si estamos frente a un caso sospechoso de viruela del mono?
Primero, cuando una persona presenta áreas de la piel que cambia de textura o color y a veces se ve inflamada o irritada de manera inexplicable y además que presente uno o más de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, inicio súbito de fiebre, dolor muscular, dolor de espalda, cansancio e inflamación de los ganglios linfáticos. Segundo, cuando hayamos estado en contacto con una persona que tenga antecedentes de viaje de un país endémico o no endémico que haya notificado la enfermedad de viruela del mono en los últimos 21 días previos al inicio de los síntomas. Y tercero, con descarte de las siguientes causas habituales de erupciones en la piel, como ser varicela, herpes, sarampión, zika, dengue, chikungunya, infecciones bacterianas de la piel, sífilis primaria o secundaria, chancroide, granuloma o linfogranuloma venéreo. Colegio Médico de Bolivia. Informarte es nuestro deber. Cuidarte es tu obligación. El día de hoy estamos platicando acerca de la ecografía renal y de los accesos venosos para realizar la hemodiálisis. Pero primero estamos hablando de este tema bien interesante que es la ecografía renal. Estamos con el doctor Wilder Vilca, él es nefrólogo intervencionista, pero también hace ecografías. Él ve la patología de los riñones, pero también hace ecografía él. Hace rato hemos platicado que una ecografía sirve para ver el riñón, para ver si tiene o no tiene riñones, sirve para ver si hay líquido en los riñones, sirve para ver la forma del riñón, para ver el tamaño del riñón. También dice el doctor que hay un procedimiento que se llama ecodoppler, dice. Eso es para ver cómo está irrigando el riñón de sangre, cómo está llegando la sangre al riñón. También nos ha mencionado que esta ecografía también nos sirve para ver si hay cálculos, piedritas en los riñones o no hay piedritas en los riñones. Nos habían hablado que esta ecografía renal es un procedimiento que no es doloroso, no es invasivo y que se puede realizar de forma rutinaria, sin ningún tipo de molestia. Ahora el doctor Vilca nos va a mostrar cómo realmente se hace una ecografía renal. Doctor, entonces primero viene el paciente, se echa de panza, de cúbito ventral, doctor. Sí, generalmente, doctor, el paciente se encuentra de cúbito ventral o nosotros lo que decimos boca abajo, ¿no? Prácticamente se queda quieto, en reposo, sin necesidad de hacer ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Y posterior a eso procedemos a localizar lo que es el transductor. Si me permite el pacientito, si me acompañan con la imagen. Ahorita pantalla. obviamente estamos en un sillón, pero esto ya se hace en un consultorio, el paciente recostadito, cómodo. El doctor ahorita, por ejemplo, se está doblando. Así generalmente en la camilla uno ya está más cómodo y generalmente el doctor está sentado. Esa es la pantalla, ¿no, doctor? Donde donde se está visualizando el riñón. El riñoncito ahorita lo vamos a identificar. ¿No? Vamos, estamos buscando. A veces es muy complicado identificar los riñoncitos por la posición del paciente, por el tejido graso que pueda existir en la pared abdominal, ¿no es cierto? Y ¿los riñones son de qué tamaño, doctor? generalmente los riñoncitos son de 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros hasta puede medir 12 centímetros en su tamaño más, en su longitud más, en su diámetro más largo, ¿no es cierto? Aquí podemos identificar sus riñoncitos de nuestro paciente, ¿no? Si me sigue la pantalla. Acá tenemos los riñoncitos del pacientito, ¿no es cierto? Que generalmente se va moviendo con lo que es la respiración. Si otra vez le quito lo que es el freeze de la pantalla, ¿no? Y acá vamos viendo, ¿no? Lo que voy a tratar de hacer ahora es identificar el diámetro más largo de su riñoncito, ¿no? Y para esto voy a poner un poquito más de gel. El diámetro más largo, es decir, el riñón que esté así verticalizado, doctor, o Sí. de lo horizontal.
el más largo es el verticalizado, ¿no? El verticalizado. El riñón tiene una forma de habichuela, ¿no, doctor? De habichuela dicen, o de poroto también dicen. ¿Es lobulado, doctor, el riñón o no? Lobulado no, generalmente no, ¿no? Debe tener una superficie lisa. Lobulado a veces puede manifestarse como la presencia de quistes, ¿no? Porque los riñones de las reses son lobulados y el riñón del ser humano es así como si fuera habichuela, doctor. Sí, exacto. Mire, por ejemplo, aquí está su riñoncito de nuestro pacientito y se va moviendo, ¿no? Vamos a señalarlo. ¿Dónde está? A veces a nosotros nos entregan una imagen, justo como ahorita está mostrando, doctor, en una imagen, en un papelito impreso y nosotros no sabemos cuál es el riñón, ahí solamente vemos manchas, nomás vemos. Manchas, así es. A ver, en la ecografía, a ver, muéstrenos cómo más o menos se ve el riñón. Ahí, ahora lo vamos a... Aquí generalmente este es el riñoncito, ¿no? Aquí, como logran ver, se va moviendo con la respiración, ¿no? A medida que la caja torácica se mueve, aquí identificamos el riñoncito, ¿no? Vamos a tratar de medir su diámetro de este riñoncito de nuestro paciente, ¿no? Ahí lo va marcando. ¿El mismo ecógrafo mide el tamaño, sí, doctor? Sí, así es. Nos va a permitir determinar el tamaño, ¿no? Ahora va a medir la longitud. Vamos a medir la longitud. Más o menos la longitud de nuestro pacientito, de sus riñones, unos 9.2 centímetros. ¿Eso es normal, doctor? Sí, lo mínimo es 9 centímetros generalmente, ¿no? Ese es el diámetro mínimo que debe tener los riñoncitos. Incluso deberíamos medir lo que es la otra distancia, ¿no? Que es... la horizontal, ¿no, doctor? Así es. Ahorita estamos midiendo la vertical, es decir, como si el riñón estuviera paradito. Así es. Vamos a medir, por ejemplo, la horizontal, ¿no? Desde acá hasta acá. El ancho, ¿no? Que debe ser mínimamente 4 centímetros. Y aquí, como ven en la imagen, nos marca 4.9, casi 5 centímetros. O sea, ¿no? Es 9 centímetros por 5 centímetros. Por 5 centímetros. ¿No es muy chiquitito, doctor? No, en esto hay que hacer una pausa, ¿no? Generalmente en los libros recomiendan, indican que los riñones deben medir por lo menos 12 centímetros. Eso es lo que hemos aprendido nosotros, ¿no? Cuando estábamos en la universidad. Pero esta referencia bibliográfica es pues de otro tipo de población, ¿no? Con promedio de altura mucho más alto, ¿no es cierto? Nuestra gente generalmente tiene un promedio entre 1.60 y 1.70 como máximo tal vez, y de nuestros riñoncitos, hasta donde hemos visto en la población boliviana, mínimamente en promedio están midiendo 10 centímetros, hasta los 9 centímetros incluso, como el caso de nuestro paciente. Y eso varía, doctor, por ejemplo, si es una persona alta, es una persona grandota de 1.80, 1.90, ¿su riñón va a ser más largo, más grande? Generalmente sí, si es una persona de 1.80, 1.90, pues sus riñones medirán unos 11 centímetros, ¿no? Incluso 12 centímetros. Pero si hablamos de una persona que mida, por ejemplo, 1.50 y tiene los riñones de 12 centímetros, 12.5 centímetros, ya no correlacionan, ¿no? Son riñones bastante grandes para el tamaño de la persona, ¿no? A eso nosotros llamamos nefromegalia y nos tiene que llamar la atención para buscar ciertas enfermedades si el paciente tuviese algún otro tipo de manifestaciones, ¿no? Doctor, y por ejemplo, ahorita por lo que estamos en el programa, también por el sillón, es un poquito incómodo, pero normalmente, doctor, un examen ecográfico, una ecografía renal detallada para ver así el riñón, la forma, la posición, la estructura, comparación de los riñones, la longitud de los uréteres, si tiene o no tiene flujo sanguíneo. ¿Cuánto más o menos dura, doctor, ese procedimiento? Puede durar este procedimiento generalmente unos 20 minutos a 30 minutos como máximo, ¿no? Muchas veces esto puede demorar un poco más por la dificultad de encontrar los riñones, por lo que había mencionado, la contextura del paciente, la grasa intraabdominal que pueda presentar. Incluso algunos pacientes tienen mucho líquido, ¿no? Están reteniendo bastante líquido en todo el cuerpo y eso dificulta lo que es la identificación de los riñones. Entonces, en personas de contextura delgada, ¿no? Sin
muchas patologías encima, es muy fácil identificar los riñones en unos 15 minutos. Incluso ya al poner el transductor se identifica el riñón, ¿no? Pero determinar las características que usted estaba mencionando, el flujo, el diámetro, la relación con otras estructuras, unos 15 minutos, ¿no? Y tal vez hasta 30 minutos en personas de muy difícil acceso a sus riñones. Doctor, nosotros en el hospital, por ejemplo, antes de que una persona se opere, utilizamos un acceso venoso para ellos. Le llamamos generalmente a los de cirugía general, pónmelo vía venosa central, les decimos. O para canalizar así venas específicas. Por ejemplo, usted es nefrólogo intervencionista y hablándonos acerca de estos accesos venosos, esta ecografía, ¿cómo nos sirve para eso, doctor? La ecografía nos va a servir en este caso, ya no usamos lo que es este transductor, usamos otro que es el transductor lineal, que si me sigue la cámara, ¿no? Es recto, ¿no, doctor? El recto lineal, usamos y esto, si tenemos la posibilidad, lo vamos a hacer en nuestro pacientito, ¿no? Lo colocamos en el cuello del paciente para poder nosotros identificar una vena gruesa o de gran calibre, ¿no? Que se llama vena yugular, que se encuentra a nivel del cuello, y a través de esto nosotros poder colocar lo que es un catéter de hemodiálisis, ¿no? El catéter de hemodiálisis. ¿Cuáles son esos catéteres? ¿Tiene, doctor? Sí, doctor, hemos traído como ejemplo un catéter de hemodiálisis. Si me siguen por acá, por favor. Primero vamos a calzarnos los guantes, esto es de forma demostrativa, obviamente, ¿no? ¿Por qué se tienen que colocar, doctor, esos catéteres tan gruesos para la hemodiálisis y por qué no sirven solamente esos que nos colocan en la vena, así con una agujita, doctor? Primero, para hacer hemodiálisis tenemos dos opciones, ¿no es cierto? Que es que te coloquen un catéter de hemodiálisis, que es este tubo de plástico, ¿no? Ese es el catéter, doctor. Por favor, si me siguen con la cámara, sí, este es el catéter de hemodiálisis. Este catéter de hemodiálisis, como ven acá, tiene una punta, ¿no? Esta es la que va a ingresar al cuello del paciente, ¿no? A la vena del paciente. ¿A eso se coloca al cuello? Al cuello se pone este catéter de hemodiálisis para que ingrese a una vena gruesa, de gran calibre, que llegue cerca al corazón, ¿no? Y a través de esta rama principal va a salir la sangre a estas dos ramitas. Estas dos ramitas van a ir a la máquina de hemodiálisis, ¿no? Por acá va a salir la sangre, por la rama arterial, nosotros le llamamos, va a salir la sangre, ¿no es cierto?, hacia la máquina y va a volver a ingresar por esta rama que es la venosa para nuevamente devolver la sangre que ya va a estar filtrada. O sea, todo el procedimiento se realiza a través solamente de ese catéter nada más. Así es, el procedimiento de hemodiálisis se puede hacer con este catéter de hemodiálisis, pero este catéter de hemodiálisis, doctor, solo le ponemos a los pacientes que están con urgencia de hacer diálisis, ¿no? Aquel paciente que por cosas de la vida nunca se enteró que sus riñones estaban mal y viene a la consulta y lamentablemente requiere una urgencia una diálisis. Para que no pierda en ese momento su riñón, ¿no, doctor? En realidad no para que no pierda su riñón, sino para que no haya riesgo de vida, porque un paciente con urgencia de diálisis tiene riesgo de vida y necesita hacer hemodiálisis inmediatamente. Esto se coloca en el cuello y se usa inmediatamente. Pero esta no es la mejor opción para un paciente que va a hacer hemodiálisis de forma permanente. Lo que se recomienda es que se haga una fístula, ¿no? Una fístula va a ser, tenemos un modelo esquemático, ¿no? Una fístula va a ser una cirugía entre una arteria y una vena, la unión entre una arteria y una vena que se va a localizar en la muñeca o en el codo del paciente, ¿no? Esta cirugía que se va a realizar, ya sea en la muñeca del paciente o en el codo del paciente, uniendo una arteria y una vena, va a ser propia del paciente. ¿Qué significa? Que no vamos a usar un objeto extraño, un agente extraño al cuerpo del paciente. Y esto incluso va a durar hasta 10 años, se dice, ¿no? La diferencia es que esto va a necesitar canalizarse, que significa que para cada sesión de hemodiálisis se van a usar estas agujitas. Estas agujas que se llaman agujas para hemodiálisis, ¿no? Y estas se ponen acá en la fístula, ya sea a nivel de la muñeca o a nivel del codo.
esta sí nos sirve para toda la vida, casi 10 años, es bastante tiempo, pero esto necesita una preparación. Incluso cuando se opera el paciente debe esperar 3 meses para usar la fístula. Doctor, estas catéteres que coloca, doctor, ¿se coloca bajo anestesia? ¿Se hace en sala de procedimientos? ¿Duele, no duele? El procedimiento de instalación de catéter prácticamente no se hace en un quirófano central, se puede hacer sobre la cama del paciente, pero obviamente se pone una anestesia local a nivel del cuello, ¿no? Eso con la intención de que no sienta dolor el paciente, ¿no? Una anestesia solo a nivel del cuello, se pone el catéter guiada, se prefiere que sea guiada por ecografía para evitar mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Y así poder nosotros instalar el catéter y tener certeza de que este está funcionando adecuadamente, ¿no? Doctor, y a través de ese catéter, ¿qué cuidado se tiene que realizar una vez que se ha colocado, doctor? ¿Hay que curarlo? ¿Hay que cambiarlo, el catéter? Generalmente este catéter, una vez que esté insertado en el cuello del paciente, va a estar cubierto por gasas, por apósitos limpios. ¿Eso qué significa? Que va a estar cubierto entre cada sesión de hemodiálisis. Muy bien. ¿Qué es lo que va a necesitar el paciente para cuidar este catéter de hemodiálisis? Que cuando entre a la ducha, cuando requiera hacerse el aseo ¿no? diario, se lo cubra, ¿no? Se lo cubra para evitar que se moje, que se humedezca, ¿no? Y se recomienda que el paciente no duerma sobre el lado donde se encuentra el catéter de hemodiálisis, ¿no? Doctor, ¿y este catéter con qué frecuencia se cambia, doctor? Este catéter de hemodiálisis se lo se lo cambia generalmente, en realidad no debería estar en el cuerpo, dice, más de 2 semanas hasta que el paciente tenga una fístula. Entonces, muchos pacientes no acceden de forma inmediata a una fístula, lo que conlleva a que el paciente tenga mayor permanencia de este catéter de hemodiálisis. ¿Eso qué significa? Que esto puede estar en el cuello por meses, pero eso es un riesgo. ¿Cuál es el mayor riesgo de que esto permanezca en el cuello por varios meses? Que se infecte, ¿no? Que se acode o que se fracture, ¿no? Y eso va a llevar a que el paciente tenga un cambio de catéter, o sea, se quita este y se vuelve a poner otro. Pero eso no es bueno, porque nosotros agotamos los accesos disponibles para que este paciente pueda tener un acceso vascular para su hemodiálisis. Doctor, simulando ahí, imaginemos que el pacientito le va a colocar ese catéter. ¿Cómo ingresa, doctor? ¿Hasta dónde ingresa ese nuestro catéter? Pacientito? Sí. Bueno, el paciente prácticamente está sentado, ¿no? Está sentado en el sillón, ¿no? Lo que nosotros hacemos es, con la ecografía generalmente, ¿no? Identificar lo que es las venas del cuello, ¿no? Permítame un momento. ¿Esto se coloca en consulta, doctor, o tiene que entrar al quirófano? No, el paciente tiene que estar hospitalizado. ¿Eso qué significa? Que esto puede hacerse en quirófano o puede estar sobre la cama del paciente. Mucho depende, digamos, de la tolerancia del paciente. Hay pacientes que son bastantes... que te colaboran y otros que no, doctor. Exacto, ¿no? Hay algunos que no te colaboran, entonces hace el procedimiento en quirófano. Pacientes pediátricos también, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer generalmente es identificar con el ecógrafo la vena, ¿no? La vena del cuello, ¿ya? Una vez que identificamos la vena por ecografía, ¿no? No se puede ver muy bien por la luz, ¿no es cierto?, en este momento. Pero una vez que identificamos la vena, lo que nosotros vamos a hacer es ingresar al cuello del paciente, ¿no? Y una vez que ingresemos con una jeringa, nosotros procedemos a poner este catéter en esta región. ¿En qué parte? Si me ayudan con la cámara, por favor. ¿En qué parte se pone el catéter de hemodiálisis? Nosotros colocamos el catéter de hemodiálisis, por favor, si me ayudan con la cámara, ¿no? Nosotros ponemos el catéter de hemodiálisis en la región anterior del cuello, muy bien, en esta parte.
o bien va en la región anterior o un poco detrás del cuello, ¿no? En la parte más lateral en todo caso. Y ese catéter entra hasta cerca al corazón, doctor, lo veo bien grande ese catéter. Parece muy grande, ¿no, Sí, doctor? ajá. Este es un catéter de 15 centímetros, muy bien. Hay diferentes tamaños, el que se usa generalmente es de 15 centímetros y hay unos que son mucho más largos, que son de 20 centímetros, que son para ponerlos en la región del lado izquierdo. Vamos a simular que este catéter ingresa dentro del cuello del paciente y esto queda de esta manera, ¿no? Más o menos de esta manera. Y el paciente, esto se cubre con gasas, con apósitos a este nivel y esto también se cubre, ¿no? Entre cada sesión de hemodiálisis. Y a través de estas ramas se conecta a la máquina de hemodiálisis. Una vez que termina la hemodiálisis, esto se tapa y se vuelve a cubrir de esta manera con gasas y apósitos, ¿no? Como pueden ver, puede ser algo incómodo para el paciente en la primera vez, ¿ya? Pero el paciente puede acostumbrarse. Lo importante es que en los próximos días o meses, o semanas, se haga una fístula, ¿no? Este catéter generalmente se pone en la región del cuello, en el lado derecho se prefiere porque la fístula del paciente va a ir en el brazo izquierdo. La mayoría de los pacientes son diestros, ¿no es cierto? Entonces, para evitar que el paciente tenga interrumpida su mano más que usa más, ¿no es cierto? La fístula se le hace en el lado contralateral. Muy bien, doctor. Para todas aquellas personas que recién se están conectando, el día de hoy estamos viendo ecografía renal. Si quieren mandar sus mensajes, pueden escribir sus mensajes a la línea 624-05321. Doctor, realmente la ecografía, tanto para ver los riñones, tanto para colocar un acceso venoso, la ecografía hace que sea más preciso, menos molesto para el paciente, doctor. Así es, la ecografía nos va a permitir identificar las estructuras, ya sea el riñón, las venas, entre otras, de forma mucho más rápida y con el menor riesgo de complicaciones durante el procedimiento. Asimismo, nos va a permitir identificar complicaciones que se puedan presentar a corto plazo. Ese es el catéter, ¿no, doctor? Ese es el catéter que se coloca en el cuello, ¿no? Ahí vemos un catéter en la imagen, en la pantalla, en el lado izquierdo tenemos el catéter de hemodiálisis colocado. Azul y rojo, para que entre y para que salga la sangre, doctor. Así es, el rojo es para que salga la sangre y el azul para que vuelva la sangre al cuerpo del paciente, ¿no? Y al lado derecho de la pantalla tenemos una radiografía de tórax. ¿Para qué está la radiografía de tórax? Una vez que nosotros colocamos el catéter de hemodiálisis, tenemos que tener la certeza de que está bien colocado cerca al corazón. Como ven, hay una imagen muy blanca, ¿no? Una imagen como un tubo blanco que llega al corazón. Ese es el catéter de hemodiálisis que está prácticamente bien colocado, ¿no? Siempre se tiene que hacer un control porque es lo que yo le decía al doctor, es un catéter grande y hay que ver hasta dónde ha llegado el catéter, ¿verdad, doctor? Así es, hay que ver hasta dónde ha llegado el catéter. Muchas veces podemos tener el catéter fuera del lugar que está indicado, puede estar muy arriba o puede que el catéter, en vez de haber ingresado cerca al corazón, ¿no? Porque tiene que estar cerca al corazón, se haya desviado hacia el lado izquierdo, no esté en su posición correcta. Muy bien, vamos a leer las preguntas de la línea del WhatsApp 624-05321, a ver qué mensajes nos han mandado. Dicen, buenas tardes, mi consulta es la siguiente: mi niño de 7 años se aguanta mucho de hacer pis, se moja el calzoncito y algunas veces el pantaloncito. Su pis se vuelve blanco amarillento, dice. Quisiera saber si ese pis es normal, si aguantarse tanto hacer pis puede hacerle daño, doctor. Dice que se aguanta mucho su agua de hacer pis y después le sale amarillo, dice que le sale su pis, doctor. Bueno, si la orina del pacientito es muy amarilla, ¿no? Con un color bastante oscuro a veces, ¿no? Incluso a veces algunas mamás refieren que tiene pus, ¿no? Eso nos puede decir que tiene datos de una infección urinaria. Y si estamos hablando de un pacientito varón, ¿no?
En varones es menos frecuente las infecciones urinarias y hay que descartar problemas estructurales, malformaciones del desarrollo del riñoncito, del uréter y la vejiga, ¿no? Eso es lo que hay que hacer en este tipo de pacientitos que presentan esos síntomas, ¿no? Si incluso los pacientes, las mamás refieren que mancha el calzoncito, dicen, ¿no? Hay un mal olor, entonces hay que llevarle al médico, al nefrólogo, pediatra en este caso, para que le haga un examen de orina, se le haga una ecografía renal y ver que todo esté bien o descartar una infección o algún tipo de alteración en los riñoncitos. Esta ecografía de los riñones que estamos platicando el día de hoy, ¿se puede hacer también a los niños? ¿De qué edad se empieza a hacer esta ecografía, doctor? Ya de hecho los pacientitos que tengan síntomas, ¿no? Como nos decía nuestra mamá en la pregunta, ya desde los 0 días de haber nacido se puede hacer la ecografía renal porque los riñoncitos se empiezan a formar entre las 20 a 25 semanas de gestación, ¿no? Entonces una vez que nace el bebé ya es necesario a veces, si tenemos datos indirectos que sugieran alguna enfermedad de los riñoncitos, ya se le puede hacer la ecografía renal a un recién nacido, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp 624-05321. Dice, buenas tardes, con la ecografía renal, con la ecografía se puede detectar la creatinina elevada y cómo se puede bajarla cuando esta está un poco elevada. Gracias. Doctor, ¿esa creatinina se puede elevar, se puede detectar con el ecógrafo, doctor, o no? La creatinina es una prueba que se hace en sangre y esta nos sirve para, nosotros la pedimos, la necesitamos para saber cómo está filtrando sus riñones, ¿no? Nosotros usamos diferentes tipos de calculadoras que nos dice cómo está filtrando su riñoncito y por ende cómo está funcionando. Pero la ecografía renal, en este caso, solo identifica las alteraciones estructurales, ¿no? Del riñoncito, como hemos mostrado hace un momento. La creatinina es una prueba en sangre que también sirve para valorar la función del riñón, pero no tiene relación con la ecografía renal. Muy bien, vamos a otra pregunta del WhatsApp 624-05321. Dice, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es ¿por qué tengo ganas cada 10 minutos de hacer pis, sobre todo cuando salgo a caminar, y de cómo puedo saber que estoy mal del riñón? Soy una persona mayor, tengo 60 años. Gracias y tenga bonita semana. Señora Denis. La señora Denis. Bueno, un gusto, señora Denis. Bueno, cuando una persona orina muchas veces, ¿no?, al día, y generalmente nos dicen que orina muy poco, voy muchas veces al baño a hacer pis, pero orino muy poco, eso es un dato indirecto también de infección urinaria. Ya, hay que averiguar si no está con las orinas con mal olor, si las orinas no están turbias, ¿no? Esos datos, si tuviese la señora, nos ayudaría a diagnosticar una infección urinaria. Pero en personas o en mujeres de edad avanzada, ¿no?, a partir de los 50 años de edad, 60 años de edad, que hayan tenido 3 hijos, 5 hijos, ¿no es cierto?, por parto natural, también hay que descartar descenso de vejiga, ¿no? A veces este tipo de pacientitas no puede aguantarse de ir al baño y orina muchas veces, pero poco, ¿no? En este tipo de pacientitas también es importante indagar sobre descenso de vejiga, alteraciones de la vejiga. Doctor, en este caso, por ejemplo, de las infecciones urinarias que son tan frecuentes, ¿sirve la ecografía renal, doctor, o no sirve? Sí, sirve la infección. Bueno, la ecografía sirve para corroborar una infección urinaria porque los riñones también se pueden inflamar, ¿no? Se pueden inflamar, a eso nosotros llamamos pielonefritis, ¿no? Una pielonefritis es la inflamación de los riñoncitos y con ecografía también podemos identificar aquello. Ahora, la infección urinaria no se da por sí sola, ¿no? Puede ser por la migración de las bacterias del tubo digestivo a la vía urinaria, pero también la infección urinaria se puede dar en casos de obstrucción de los riñones. O sea, ¿en qué casos? Cuando hay piedras en los riñones, cuando hay crecimiento de la próstata, ¿no? Entonces la ecografía renal nos dice, hay obstrucción. Como hay obstrucción, esa es la causa que está llevando a este paciente a infecciones urinarias cada vez. Nosotros llamamos infecciones urinarias recurrentes. Doctor, como un mensaje a la población acerca de la ecografía renal, ¿qué les puede decir, doctor? Hágase una ecografía, ¿cada cuánto? ¿En qué casos? ¿Qué mensaje les manda, doctor, en relación a la ecografía renal? A la población en general, ¿no? Que no tenga factores de riesgo, ¿no? Que
quiera saber cómo están funcionando sus riñoncitos, debe acudir por lo menos una vez cada 2 años al médico para hacerse un examen de orina y una ecografía renal. Ahora, si usted es una persona que en la familia ha habido alguien con diabetes, en la familia ha habido alguien que ha entrado a diálisis, ¿no es cierto? O alguna vez le han dicho que tenía quiste en el riñón, tiene que hacerse una ecografía una vez al año de forma consecutiva por lo menos, ¿no? Y si usted nunca ha ido al médico y no sabe si tiene 2 riñones, hágase una ecografía renal, porque uno nunca sabe si ha nacido solo con un riñón. Ojo, una persona con un solo riñón puede vivir de forma normal toda su vida, pero es necesario identificar las características normales de estos riñones. Muchísimas gracias, doctor. El día de hoy hemos hablado acerca de las ecografías renales. El día viernes nos vemos con otro tema interesante. Nos vemos el día viernes. Que tengan buenas noches.